Muy buenos días, son las 6 de la mañana de este martes 22 de agosto de 2017, esta es la hora. Ofrecemos disculpas a nuestros oyentes. Aquí el pan nuestro de cada día, que son los cortes de luz, hacen su agosto y son ataques que sabe uno de dónde vienen. Pues estábamos diciendo que Óscar Arboleda murió de pena moral, murió de amargura, murió de tristeza, víctima de un prevaricato colosal de la Corte Suprema de Justicia. La sangre de Óscar Arboleda caerá sobre la cabeza de los jueces que lo persiguieron, de la Corte Suprema de Justicia que dejó engavetado su proceso. Estaban advertidos, su abogado se los dijo, se está muriendo de pena moral Óscar Arboleda, dicten sentencia, y no la dictaron. Seguramente estaban muy ocupados vendiéndole sentencias al mejor postor. Barcelona no tiene miedo, el mundo está contigo, Barcelona. Dado de baja el agresor y lo que preparaban. Las circunstancias se dieron en favor del pueblo de Barcelona y del mundo entero. El asesinato que iban a cometer, los explosivos estaban listos y estallaron contra ellos. ¿Cómo es esto del terrorismo musulmán? ¿Cómo es esto? Por todas partes hay terrorismo musulmán. El mundo tiene que abrir los ojos y tiene que enfrentar ese peligro inmenso. Sigue engrosando el coro de los tenores. Aquí hablábamos de 3 tenores, pero no, ya lo que tenemos es un coro completo. Entonces, canta Bula, canta Lions, canta El Ñoño, canta García, canta Zambrano, y los que vienen a cantar, esperen que cojan a Musa Besaile y cantemos para que lleguemos al director de la orquesta, que se llama Juan Manuel Santos, el jefe de toda la corrupción en Colombia. Por ahora están sus grandes electores. Nadie repara en ello. ¿Quién eligió a Juan Manuel Santos? Los ñoños y los musas y todos estos bandidos que ahora tendrán que ir ante la justicia, seguramente a nada, pero por lo menos el país los castiga con su desprecio, con su ira santa. La señora fiscal de Venezuela, Luisa Ortega, está en Colombia. Las cosas que tiene para contar, lo primero que uno se pregunta es por qué a ella no la entregan, como entregaron a Lorenz Aley y a Gabriel Valles, a esos jóvenes a los que la canciller de Colombia ordenó que los pusieran contra todo derecho en el puente para entregárselos a sus amigos, a los bandidos de Chávez. Ahora a esta señora le ofrecen asilo en 2 minutos. ¿Qué ha cambiado? ¿El régimen de Maduro es menos asesino que el de Chávez? ¿Qué es lo que ha cambiado? ¿Qué es lo que ha sucedido? Bueno, algún día lo sabremos. Luisa Ortega cantará lo de Walid Macled, cantará las hazañas del señor Petro allá en el Palacio de Miraflores, cantará las hazañas de Márquez en el Palacio de Miraflores, de todos los bandidos de las FARC, de todo el tráfico de drogas. Ella lo sabía, ella era el personaje clave para contarnos el arrepentimiento de última hora que sea eficaz, que cante Luisa Ortega. El crecimiento de la economía, PIB en términos más precisos, el Producto Interno Bruto, el crecimiento de la economía, la riqueza colectiva no llegará a más allá del 1.6%, dice el Banco de la República. Echavarría, más optimista, dice que de pronto llega al 1.8%, va a estar muy por debajo del 1.5%, por maromas que haga el señor Perfetti, que las está haciendo todas, como las que tuvo que hacer para que en el segundo trimestre el crecimiento fuera del 1.3%. La economía está en crisis, la gente está empobrecida,
Ahora uno de los grandes impulsores de Santos, el señor Arturo Calle, sale a decir que la caída en las confecciones es dramática y que hay en juego miles y miles, muchos miles de empleos en toda la cadena, en los textiles y en las confecciones. El señor Arturo Calle también tiene que cantar. Entonces, el primer santista de este país, ahora arrepentido. Porque ¿cuál es el origen de todo? El origen de todo es el contrabando. ¿Y el contrabando en qué se origina? En los dólares negros. ¿Que se originan en qué? En las FARC. Tratamos de superar los ataques de Codensa para seguir con nuestra narración. Les estábamos diciendo que el desastre económico del país es colosal. Los más acendrados santistas, como el señor Arturo Calle, lo tienen que reconocer. La crisis inmobiliaria, la crisis industrial, la crisis comercial, la crisis en las carteras bancarias es pavorosa, y todo esto es por culpa de los acuerdos con las FARC. Los acuerdos con las FARC paralizaron el país y se lo entregaron en manos del narcotráfico. Nueva acusación a Prieto. Los 300 millones de pesos por el puente de Plato. Pero no pasa nada. Eso es noticia de un día, noticia de un minuto, porque hay que callar cualquier cosa que se diga sobre Petro. Sigue el drama de Segovia y Remedios. Y es el tema de la minería, el otro negocio de las FARC. Señores, para que nos entendamos, toda la tragedia del país es imputable a los bandidos de las FARC y imputable a los que salieron a negociar con esos bandidos las instituciones y la estabilidad de la República. Ahora prometen cárcel para delitos electorales, de lo que se ha salvado Juan Manuel Santos. El fin de semana hubo 5 policías heridos en Guaviare. ¿Quién lo recuerda? Nadie. ¿Quién los menciona? Nadie. Ni siquiera la dirección de la policía. Los policías que caen no tienen consuelo de nadie. Sus familias tampoco. Los contratos de los magistrados corruptos. Ahora no solamente es que reciban dinero por la venta de las sentencias, sino que salen de las cortes directo a contratar con el Estado. Como por ejemplo el actual ministro de la Justicia de Colombia. Buen ministro tenemos. Sale del Consejo de Estado y le pagan sus favores con contratos en la Fiscalía General de la Nación. Y el fiscal le paga los favores recibidos y sale a hablar de moral pública. El cinismo, por Dios. Los cínicos. Recomendamos una hermosa columna del padre Alfonso Llano del día domingo, hablando de sus 92 años de edad. El hombre en busca de sentido. El sentido de la vida humana que sólo aparece en Dios. ¿Se enredará reelección de la señora Yellen en la Federal Reserve? Parece que le están diciendo que si acepta, sería ese una especie de aval al gobierno de Trump. La plata para Buenaventura, con sabor a puro cuento. Ahora dicen que hay 1.5 billones de pesos. ¿Los hay? Ya empiezan a diluir la cosa y dicen que será un proyecto a 3 años, y seguramente empezando desde el año próximo. Buenaventura, otra víctima del timo del gobierno nacional. En el Guamal, Meta, se encadenan, protestan y contienen la exploración petrolera. ¿Para dónde vamos? Todos quieren el producto del petróleo, el dinero. Nadie quiere tener el petróleo, alegando tonterías. Los Estados Unidos, el país más desarrollado del mundo, tienen petróleo en todas partes
y no pasa nada. Siguen siendo los Estados Unidos. Pero aquí, abrir un pozo petrolero es un escándalo como este del Guamal Meta. Juegos de guerra de los Estados Unidos y Corea. Norcorea dice que es un paso más hacia la guerra nuclear. Nueva estrategia de guerra sobre Afganistán. 4.000 marines de los Estados Unidos para Kabul. Ayer precisamente estalló un rocket en zona segura de Kabul que no causó destrozos ni muertes. Chile, muy progresista, aprueba el aborto en medio de inmensas manifestaciones en contra el asesinato a los seres humanos más frágiles y más débiles, los que están por nacer, que son seres humanos. Hay que matarlos. Hitler y los abortistas son la misma cosa. Y en un día como hoy, en el año de 1978, Eden Pastora, el comandante 1, se tomó el Palacio Nacional en Managua, Nicaragua, lo que nos iban a dar de receta en 1985. Exactamente lo mismo. No hubo entonces un ejército en Nicaragua que salvara al país. En Colombia lo hubo y ahora todos contra ese ejército que no salvó de estar en un régimen como el de Ortega en Nicaragua. De todo esto y de mucho más hablaremos con ustedes en las próximas horas en la Hora de la Verdad. Muy buenos días, muchas gracias. Bueno, pues me fui unos días de vacaciones y se destapó la olla podrida, ¿no?, de las Cortes, ahí veo. Aunque a decir verdad, la DEA, que es la Administración para el Control de las Drogas en Estados Unidos, descubrió, pues yo creo que lo que era un secreto a voces, ¿no? 3 eminentes magistrados, expresidentes de la Corte Suprema de Justicia, fueron mencionados en unas grabaciones que hizo la DEA y aparecen relacionados con varios congresistas y abogados en la llamada red de corrupción de los altos tribunales. Leonidas Bustos, Francisco Ricaurte y Camilo Tarquino, este último el mismo que dijo que había que fallar en política y no en derecho contra el ministro de Protección Social, Diego Palacios, quien está en la cárcel desde hace años. Bueno, con esa grabación, que aunque era ilegal y era en sí la prueba reina de la politización y corrupción de las Cortes, en aquella época nadie se asustó, ¿no? Y pocos salieron a condenar semejante acto. Y ni decir del caso de Giorgio Sale, ¿recuerdan? Quien compró a diferentes magistrados a punta de regalos, pero que pocos condenaron también, porque allí la pelea de las Cortes era con el expresidente Álvaro Uribe, y había que tomar partido, ¿no? En definitiva, la DEA destapó lo que desde hace tiempo todos sabemos, pero muchos no quieren ver. Son unas Cortes corruptas, politizadas hasta la médula y que perdieron la vergüenza por completo. Ayer supimos de las millonarias asesorías de la firma Bustos, Ricaurte y Tarquino. 87 millones de pesos para Leonidas Bustos por una asesoría a la Secretaría Jurídica de la Gobernación de Cundinamarca, más de 800 millones de pesos para Francisco Ricaurte por asesorías en la auditoría IFONADE, 95 millones de pesos para Tarquino por un contrato para asesorar a la aeronáutica civil. Y este es el principio, porque parece que estos personajes se convirtieron en una fábrica de hacer dinero. En fin, ¿quién lo iba a decir? Pero por primera vez en muchos años estoy completamente de acuerdo con el analista Ramiro Bejarano, quien propone una revocatoria general de las altas Cortes. De modo que no nos hagamos ahora los sorprendidos. Lo que ha ocurrido, creo yo, es mi opinión personal, era un secreto a voces y, como dice usted, doctor Londoño, en su columna titulada ¿Por qué el escándalo?, tuvo que venir la DEA a destapar la olla. Qué curioso. Si no hubiera sido por la DEA, hubiéramos seguido en lo mismo. Lo peor de este escándalo es que nos escandalicemos solamente ahora. Todas las iniquidades de las Cortes, toda la tolerancia del Poder Judicial, por ejemplo, contra el sujeto que se ha metido a la cárcel, dicen que 150 veces, videograbador en mano para convencer testigos falsos para que den declaraciones que son después inmediatamente aceptadas por las Cortes.
Y entonces usted tiene al coronel Mejía Gutiérrez preso por falsos testigos, y usted tiene a generales de la República presos por falsos testigos, y usted tuvo al coronel Plazas preso 8 años y medio, Montserrat, por una diligencia judicial que nunca se hizo. ¿Usted se da cuenta de eso? Falsificando la firma de una persona que se murió diciendo nunca estuve en ese lugar, nunca firmé ese papel, y no pasó nada, porque la señora Ángela María Buitrago está respaldada y alcahueteada por sus compañeros de magistratura. Usted vio los contratos del señor Montealegre con cuántos magistrados del Consejo de Estado y con cuántos magistrados de las Cortes. Pero todo eso pasa desapercibido en Colombia. Bueno, no puede ser. Ahora, por fortuna, intervino la DEA. Y si no interviene la DEA, ahí seguiríamos. Entonces vamos a ver cómo le hacen pistola a la DEA para que no pase nada. La Cámara de Representantes, hágame el favor, la Comisión de Acusaciones, que va a juzgar. De absoluciones la llaman. De absoluciones. Sí, señor. Óigame, Montserrat, que va a juzgar la Cámara a los magistrados que ellos eligen. Es que todo se corrompió cuando en la Constitución del 91 le dieron al Congreso el poder de elegir al Consejo Superior de la Judicatura, que elige a todos los magistrados. Politizaron la justicia. Una justicia que viene de donde viene. ¿Recuerda lo que pasó en 1985? Unos magistrados se hicieron matar, literalmente, por no arrodillarse frente a Pablo Escobar y a los poderes de la mafia de lo que se llamaban los extraditables. Y prefirieron la muerte. 1985. 1991. Cambia la Corte, la famosa Asamblea Nacional Constituyente cambia la composición de las Cortes y le entrega el Poder Judicial al Poder Político. Bueno, de eso hablaremos mucho, Montserrat, porque el país tiene un cáncer en el Poder Judicial, un cáncer. Ayer falleció Óscar Arboleda, víctima de la Corte Suprema de Justicia, de un prevaricato por omisión y también de un prevaricato por acción, porque nunca hubo una prueba contra Óscar Arboleda. William Calderón. Doctor Londoño, buenos días Colombia, gracias por invitarnos a sus hogares y a sus vehículos. Hoy es martes 22 de agosto del año 17. Faltan 350 días para que termine el más corrupto de los gobiernos de la historia de Colombia. A los 74 años de edad y víctima del engavetamiento ejecutado por la Corte Suprema de Justicia, falleció el dirigente antioqueño Óscar Arboleda Palacio, natural de San Pedro de los Milagros. Arboleda Palacio, abogado, maestro de profesión, fue diputado a la Asamblea de Antioquia, concejal de varios municipios, secretario de Transporte y Tránsito y Hacienda, Educación, Obras Públicas, gobernador encargado durante 6 oportunidades. Fue elegido para la Cámara de Representantes por el sector del también perseguido político y engavetado Luis Alfredo Ramos Botero, presidente de la Cámara y parlamentario andino. La cuestionada Corte lo llamó a interrogatorio por imposibles vínculos con el narcotráfico. Imposibles, sí, imposibles. Le dio, después de largos años, la casa por cárcel, pero llegó el engavetamiento, del que también son víctimas Ramos Botero y Londoño Hoyos. Arboleda Palacio se encontraba esperando la decisión definitiva de ese bajo tribunal, que tuvo una demora injustificada para emitir un fallo, en este caso, pese a que se vencieron los términos legales. Sus abogados se dirigieron a la Corte pidiendo celeridad en el fallo, y para ello alegaron que, abro comillas, esa incertidumbre sirve de caldo de cultivo para el avance vertiginoso y galopante de su enfermedad terminal. Doctor Londoño, Arboleda le impusieron una pena moral,
lo que se convirtió en un hepatocarcinoma, como lo dicen sus abogados, acompañado de una lesión tumoral en los huesos que lo tienen al borde de la muerte. Imploraban los abogados a la corte, lo que efectivamente sucedió. Su deceso se produjo anoche. Doctor Londoño, lo mató la injusticia. Cualquier parecido con el engavetamiento que son víctimas Luis Alfredo Ramos Botero y el director de La Hora de la Verdad, sobreviviente de un criminal atentado en donde asesinaron a sus ángeles de la guarda Rosenberg y Ricardo. Doctor Londoño, estamos en manos de la justicia divina. Que Dios nos coja confesados. Óscar Arboleda, otra víctima de estas atrocidades. Y el engavetamiento fue la parte final de su proceso, señor, inicuo. Pobrecito. A ver, ¿de dónde sacaron la idea de la tesis de que Óscar Arboleda estaba asociado con bandidos? Por Dios. ¿De dónde salió? ¿Testigos falsos? ¿Por qué no averiguamos eso con su abogado? ¿De dónde nació esa historia? Óscar Arboleda, uno de los hombres más pulcros que tuvo la justicia colombiana en mucho tiempo, muere víctima de una atroz injusticia. Bienaventurados los que sufren persecuciones de la justicia. ¿Recuerda usted? Sí, señor. En el Sermón de la Montaña. Sí, señor. Bienaventurados los que sufren persecuciones de la justicia. Él es un bienaventurado. Malditos los que a nombre de la justicia persiguen inocentes. Vanessa Araujo. Doctor Londoño, compañeros de la mesa y queridos oyentes, muy buenos días. Luisa Ortega Díaz, la fiscal de Venezuela, está en Colombia. Ayer Juan Manuel Santos anunció que la fiscal chavista, que se bajó del barco de la tiranía de Maduro a última hora, está protegida por las autoridades colombianas y que si solicita asilo se le otorgará. Santos ahora posa como el más opositor de Maduro y se hace el que rechaza la situación en Venezuela. Muchos le creen. Sin embargo, hay que recordar que hasta hace poco el presidente de Colombia no decía nada al respecto de la situación en el vecino país. Estaba mudo. Y es que la crisis en Venezuela no es algo nuevo. Hace mucho que los venezolanos se mueren de hambre. Hace mucho que en el vecino país no se respeta la propiedad privada, como tampoco se respeta la vida, y los opositores son perseguidos. También desde hace años las FARC están en Venezuela y de esto Santos nunca dijo nada. ¿Qué ocurre entonces ahora? Pues no es que Santos haya cambiado de opinión o que por fin se haya dado cuenta de las desgracias del socialismo, modelo que por cierto es el que está implementando en Colombia con ayuda de sus amigos de las FARC. Lo que sucede es que la situación ha cambiado. En primer lugar, antes Santos no podía decir nada. Maduro era pieza clave para firmar el acuerdo que necesitaba para ganar el Nobel que tanto ansiaba. No podía contradecirle. Pero además, ahora la presión internacional es demasiado fuerte. Santos no puede quedar mal ante la comunidad internacional y quedarse callado con la masacre que está ocurriendo en el país vecino. Y principalmente, Santos tiene que lidiar con la presión específica de los Estados Unidos, país que continuamente ha estado preguntándole por el incremento de los cultivos de coca. Santos, por último, y para quienes les quede duda y piensen que esto es un acto de piedad del presidente, recordemos que hace 3 años 2 jóvenes opositores venezolanos que buscaban refugio en Colombia, Lorenza Le y Gabriel Valle, fueron entregados por Santos a Maduro para que fueran torturados y quedaran en la cárcel. Ayer, cuando el presidente escribió en su cuenta de Twitter que le daría asilo a Ortega si ella lo pide, la madre de Lorenza le recordó a Santos que tiene en las manos untadas de sangre de su hijo, quien fue torturado y sigue secuestrado por la tiranía castrochavista en Venezuela. Santos no tiene corazón ni conciencia, es un mentiroso empedernido que hace lo que sea necesario para obtener lo que quiere, incluso entregar el país a las FARC y destruirlo con tal de conseguir un Nobel. Entonces es la reunión de 2 conversos, en resumen, porque Santos era chavista madurista, era el nuevo mejor amigo, le entregaba a los jóvenes enemigos del régimen, los entregaba en el puente, se los entregaba cumpliendo órdenes de la canciller, la que tampoco ahora es madurista, son conversos. Y se juntan con otra conversa, que es la señora Luisa Ortega. ¿Hasta dónde le va a llegar la conversión a Luisa Ortega? ¿Qué va a contar de los acercamientos de Chávez con las FARC?
Y especialmente, ¿recuerda usted a Márquez de pistola en mano hablando al lado de Chávez? ¿Qué van a decir de los acercamientos con Gustavo Petro? ¿Qué van a decir de los acercamientos con toda la izquierda colombiana? ¿Qué van a decir de los acercamientos con las FARC y del negocio del narcotráfico? ¿Qué va a decir Luisa Ortega en los Estados Unidos? Es la gran pregunta. La gran pregunta. Por eso Santos salió corriendo. Yo le ofrezco asilo con mucho gusto. Con tal de que se quede aquí y hable poco, le doy asilo. A Gabriel Valles y a Lorenza Lé los mandó para el puente y se los entregó a los verdugos. Ese es un crimen de derecho internacional por el que Santos tendrá que responder algún día. De Mar Gordo. Doctor Fernando, compañeros de la mesa, oyentes de la Hora de la Verdad, muy buenos días. La historia en Colombia se repite con bastante frecuencia. Debe ser porque quien olvida su historia está irremediablemente condenado a repetirla. Y este es el caso para recordar cómo en nuestra nación, sobre los años 80 y 90, equipos de fútbol pertenecieron a los más buscados y peligrosos narcotraficantes del mundo. Me refiero a Pablo Escobar, a Gonzalo Rodríguez Gacha y a los Rodríguez Orejuela, quienes con el fútbol lavaron su inmensa fortuna e intentaron también lavar su nombre. Ahora son las FARC, la evolución del Pablo Escobar, de los Rodríguez Orejuela y de Gonzalo Rodríguez Gacha. Pues como lo hicieran estos narcotraficantes, las FARC creará estadios de fútbol, escuelas de formación de fútbol para niños y jóvenes de las zonas donde históricamente han hecho presencia para supuestamente enseñar a nuestros jóvenes el bello deporte del balompié. Pero a propósito de esta idea, quiero proponer y poner de presente a nuestros oyentes una publicación internacional donde encontré que terroristas del Estado Islámico están usando el fútbol para intentar convertir en héroes a los yihadistas y convertirlos en figuras del deporte admiradas mundialmente. Este es el caso de la publicación, por ejemplo, del famoso Messi iraquí, quien pasó del anonimato al reconocimiento mundial por su parecido físico con el astro del fútbol argentino. Según expresaron las FARC, su intención será la de llegar al rentado nacional muy pronto con su propio equipo de fútbol, que se dice tendrá por nombre La Paz, y de esta manera veremos a muchos haciendo porras por el equipo de los terroristas y olvidando que fueron ellos quienes sembraron de minas antipersona el país, que dejaron 11.495 víctimas desde 1990 a la fecha, muchos de ellos hoy, víctimas de las FARC sin piernas y sin brazos. Mientras las FARC piensa hacer equipos de fútbol, sus víctimas exigen justicia y cárcel para sus victimarios. Y mucho cuidado, el tema no se circunscribe o se simplifica simplemente a decir que es mejor verlos jugando fútbol que dando bala, sino que esos señores que hoy pretenden jugar fútbol y hacer equipos de fútbol en el país, no solamente van a crear escuelas de adoctrinamiento para crear sus bases guerrilleras, sino que también deberán ser personas que pasen por una cárcel para pagar por sus crímenes despiadados, porque un crimen de poner una bomba lapa o poner una mina antipersona es un crimen de alta peligrosidad, es un crimen de lesa humanidad que debe ser pagado. Así que no nos esperemos verlos en una cancha jugando fútbol, esperemos verlos en una cárcel pagando por eso. Bueno, Pablo Escobar era lo que hacía, ¿no? Recuerde usted los estadios que construían las comunas de Medellín. ¿Y quién hacía los saques de honor? ¿Pablo Escobar? No. Pablo Escobar era el que construía los estadios. Los saques de honor, ¿quién se los hacía? El Cardenal. El Cardenal. Ah, bueno. ¿Se acuerda de los partidos de fútbol que jugaron en Arboleda Caldas con las cabezas de los policías? ¿Recuerda usted? Karina. Eso fue Karina. Ah, bueno. ¿Recuerda usted el otro cardenal que decía que desde que la plata sea para los pobres, ¿qué importa que venga de los narcotraficantes? Monseñor Castrillón. Bueno, ese. Porque lo dijo Pereira. No, ese nombre lo recordó usted, sí señor. Sí, claro. Señor. Y el cardenal que bendecía los estadios de fútbol de Pablo Escobar. Entonces ahora seguramente a las FARC le van a bendecir también los estadios de fútbol, Monseñor Derrú, y seguramente el cura Javier Giraldo y quién sabe cuál es más. Esa es la historia. Y uno repite la historia y obviamente pues vuelve a pasar exactamente lo mismo. Las FARC embaladas para construir estadios y para meterse en el mundo del deporte. ¡Qué maravilla! Ahora no disparan,
ahora simplemente construyen estadios de fútbol. Qué milagro, ¿no? Y se toman el país, y se lo toman y lo definen a su medida. En fin, ya veremos qué más pasa. Tata Castro. Doctor Londoño, compañeros y oyentes, muy buenos días. Este sábado pasado se inició la Vuelta a España, última carrera grande de esta temporada. Con solo 2 etapas recorridas llegó la montaña ayer lunes y con ella las emociones. El italiano Vincenzo Nibali se quedó con la primera etapa de montaña, una etapa con un recorrido de 158.5 kilómetros, con 2 puertos de primera y 1 de segunda, y donde el colombiano Esteban Chávez fue uno de los protagonistas al ser quinto en la fracción con el mismo tiempo del ganador y ahora sexto en la general a solo 11 segundos. Chris Froome, otro de los protagonistas ayer, es el nuevo líder de la general. El británico no conocía la camiseta roja del líder de la Vuelta desde el año 2011. Ayer demostró que tiene muy claro su objetivo, ganarla. Lleva 5 años sin lograrlo y en la primera prueba montaña, aunque no ganó la etapa, le dijo a sus rivales, aquí estoy. Hay que ver si el chavito se lo permite. Fue una etapa emocionante donde vimos a los favoritos al título en los últimos kilómetros pelear por el triunfo. Esteban Chávez con su 5º lugar mostró que está en buenas condiciones y que será uno de los llamados a estar en la pelea. El gran perjudicado de la jornada fue Alberto Contador, quien llegó a 2 minutos 33 segundos del ganador de la etapa. No es un buen comienzo en la carrera que le dirá adiós al ciclismo profesional. Hoy martes, 4ª etapa entre las localidades de Escaldes y Tarragona sobre 198.2 kilómetros con un puerto de tercera categoría y una meta volante. Ya comenzó la etapa de hoy. Vamos, chavito, no pudo estar en forma en el Tour, pero acá lo vemos bastante bien, doctor Londoño. Es nuestra esperanza, en nuestra carta, este simpático muchacho que tuvo un regreso milagroso al ciclismo después de un accidente terrible. Hay que confiar en nuestro chavito. Y en un minuto estaremos con un abogado constitucionalista, ex magistrado, ex constituyente, Hernando Yepes Arcila. En un minuto.